hay quienes piensan que, o anhelamos en el fondo, que volvamos a lo de antes, ¿no? Y parece que no creo que volvamos a ser como antes, que la vida como la conocíamos hasta ahora vuelva a la normalidad. ¿Usted qué piensa? Yo no anhelo el pasado. Um, no, yo estoy agradecida de tener la oportunidad en mi vida de ver, y creo que es una de las cosas que nos hemos dado cuenta con esta pandemia, ¿no? Que nada es imposible. Todos estos cambios que siempre nos decían los gobiernos, no, eso no se puede hacer, no, eso es imposible. Ya sé que en cierto sentido, Héctor, y lo comentaba ahora con Francés, ¿no? Um, de alguna forma estamos cuestionando todo el sistema. Es decir, ya no tememos que haya determinados problemas con el sistema, ¿no? Como una guerra nuclear, sino que de repente es el sistema entero el que cuestionamos. Y eso es un poco desestabilizador. Eso va a generar cambios en los que van a sufrir muchas personas porque van a perder trabajos, hay sectores enteros que se van a tener que reformular, estamos repensando, ¿no? Pero sí creo que no vamos a tener una oportunidad como esta en el resto de nuestras vidas. Y es por esto que escribí el libro realmente, ¿no? Propuestas para vivir en estos tiempos extraordinarios. Esa es la idea. Yo creo que no hay que vivir esto callado, sino hay que vivirlo como un activista. Yo creo que esta época nos está invitando a todos a ser activistas. Pero ¿cómo calibrar la mente, el cerebro para esto, para lo que tenemos enfrente? Sí, pues hablo mucho de ello en el libro porque, claro, al final tenemos las limitaciones que nos pone nuestro cerebro humano, ¿no? Y nuestro cerebro humano, fíjate que hay algo que es básico acerca del cerebro humano del que no nos hablan generalmente, que es el sesgo negativo. Es la tendencia, es un cerebro programado para sobrevivir que tiende a memorizar antes lo negativo que lo positivo, ¿no? Cuando te vas a dormir por la noche tiendes a pensar en las cosas malas que te han pasado. Es un cerebro que tiene dificultad en expresar emociones positivas, pues porque le hace sentir más vulnerable, con lo cual tendemos a callarnos, ¿no? Somos más fáciles con la crítica que con las apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese cerebro hace que biológicamente no nos es fácil ser optimistas y tener esperanza. No nos es tan fácil, ¿no? Y sin embargo, yo lo defiendo mucho en el libro, necesitamos una epidemia de optimismo. Cuanto más difíciles son las circunstancias, científicamente sabemos los beneficios que supone el optimismo. Y hablo mucho de la diferencia entre un optimismo ingenuo, una ensoñación que no nos sirve de nada, y un optimismo activo, militante, digamos, un optimismo, yo lo llamo a veces optimismo inteligente, optimismo incluso radical, ¿no? Que es una actitud de pensar, yo puedo hacer algo y además estoy viviendo en el mejor tiempo posible, nunca ha habido la tecnología, la medicina, el alcance, la capacidad de comunicarme con las personas, de hacer oír mi voz. Nunca hemos tenido tantas posibilidades como ahora, ¿no? Es el mejor siglo para haber nacido. Yo creo que tenemos que ser conscientes de esto a pesar de este cerebro que tiende a decirnos cualquier tiempo pasado fue mejor. Pues no, cualquier tiempo pasado en muchos sentidos casi siempre ha sido peor. Y como humanos, fíjate que hay muy poca autocrítica, ¿no? De lo que es un humano con todas sus luces y sus sombras, ¿no? Somos muy complicados, somos una especie tremendamente complicada, con el poder para hacer mucho bien y mucho mal, pero yo creo que estamos aprendiendo a gestionar, cuando hablamos de gestión emocional, inteligencia emocional, que es un poco mi campo, estamos entendiendo cada vez mejor cómo podemos gestionar todos estos prejuicios humanos, toda esta tendencia, ¿no? a todo este cerebro programado para sobrevivir, podemos aprender a gestionarlo. Ahora, también habla de la imaginación, y aquí sí la cito, cómo usarla para cambiar el estado de ánimo. Nuestro cerebro no distingue bien entre la realidad y la ficción, ¿no? El cerebro está encerrado en una caja negra y recibe input de fuera que nosotros interpretamos. ¿Y cómo interpretamos ese input, esos estímulos? Determina cómo vemos la vida. Y hay muchas formas de interpretar lo que viene de fuera. Hay mil maneras, ¿no? Así que en ese sentido, sobre todo los
los adultos tenemos esta enorme capacidad de prever y de recordar, tenemos una corteza cerebral muy desarrollada, que desarrolla con los años este sesgo negativo, esta tendencia a mirar al futuro y a recordar el pasado en negativo. Pero tenemos esta capacidad de, si cambiamos nuestros pensamientos, cambiar nuestra experiencia. Así que la imaginación es tremendamente importante, sí, a la hora de sentir, ¿no? y de evaluar, de calibrar el mundo que nos rodea. Tenemos un cerebro emocional. Yo creo que esto es una de las, bueno, de los regalos de las últimas décadas, entender mejor el cerebro humano. No es una herramienta racional, es una herramienta que a la vez depende de circuitos racionales y emocionales mezclados, pero en los que siempre tiene la última palabra lo emocional. Mejor dicho, la primera palabra, ¿no? En la base de cada pensamiento racional hay una emoción. Así que entender esas emociones, entender que se forman como hábitos, por eso somos criaturas de hábitos, por eso tendemos a reaccionar siempre de la misma manera ante los retos que nos pone la vida. Automatizamos nuestras reacciones, ¿no? a la vida. Por eso yo sugiero mucho en el libro formas en las que puedes, bueno, pues cambiar esa forma de reaccionar a la vida, ¿no? Verla con ojos diferentes, cuestionar tu forma de vivir y de sentir y modificarlo, ¿no? en aquello que no te ayuda. En un rango de optimismo, ¿cómo te calificas? ¿Qué calificación te pones? Muy alta, me temo, pero yo nací con una enorme capacidad, nací con una disposición para el optimismo. Y no quiere decir que no vea la realidad, pero siempre pienso que puedo hacer algo para mejorarla o que puedo adaptarme. Y creo, fíjate que vivimos en una sociedad donde damos mucha importancia a la belleza, al dinero, a la inteligencia. No damos ninguna importancia a la hora de educar a lo que nos hace resilientes, resistentes, a lo que nos hace capaces de superar obstáculos. Sin embargo, claramente el optimismo, la capacidad para la esperanza es fundamental ahí. Yo creo que es una actitud y una cualidad humana que no trabajamos y es porque no somos conscientes de la importancia que tiene, ¿no? Hay personas que me dicen, Elsa, yo no pago el optimismo. Digo, no pago el alquiler a fin de mes con optimismo. Y les digo, ¿y con el pesimismo lo pagas? Es que menos aún, ¿no? Y es que confundimos optimismo con buenismo y no tiene nada que ver, nada que ver. ¿Cuál es la diferencia? Pues el buenismo, la ensoñación, sabemos científicamente que lo que hace es que te quedas en un estado un poco parado, ¿no? Como no haces nada, esperas, ojalá. Eso no sirve. El pesimismo o el cinismo, yo creo que la mayor lucha humana es contra la indiferencia, contra el cinismo, el cinismo es terrible, ¿no? Porque es corrosivo. El cinismo te dice que no hay nada que esperar, que la esperanza no sirve de nada. Ya condenas a las cosas a no tener solución, ¿no? Y no te pones manos a la obra, por supuesto es muy cómodo, ¿no? Es una cosa un poco adolescente el cinismo, ¿no? Así que la desesperanza, el cinismo, la indiferencia son lo contrario del optimismo. Y la ensoñación, el buenismo también tiene un papel, yo creo, peligroso, ¿no? Porque no haces. Realmente lo que caracteriza el optimismo inteligente, digamos, es la acción. Haces, crees que puedes hacer y te vuelcas en eso, ¿no? Y aquí entra tu rango, que es la inteligencia emocional, ¿no? Que es todavía algo reciente. Todavía hay quien desconfía y ve en la inteligencia emocional superación personal o ejercicios de autoayuda. Que tampoco tiene nada de malo. Fíjate, la autoayuda tiene muy mala prensa y no entiendo por qué. Yo creo que es porque venimos de sociedades muy fatalistas, con grandes tradiciones religiosas, en las que todos hemos dicho yo soy como soy, ¿qué le voy a hacer? Dios me ha hecho así, la vida me ha hecho así, no puedo luchar, me tengo que adaptarme o me tengo que resignar, ¿no? Y este fatalismo, ¿no? Fíjate que yo creo, en ese sentido, yo siempre defiendo el concepto de autoayuda, de que puedes hacer algo para que sean cuales sean tus circunstancias salir adelante. Y lo que pasa con la inteligencia emocional, yo entiendo que la gente diga, es otra moda, es otro buenismo, es otra tontería. No lo es.
se empieza a hablar de inteligencia emocional pues, desde la Universidad de Yale y lo populariza, ¿no? Daniel Goleman en los años 80 con su famoso libro Inteligencia Emocional. Y todo el concepto de inteligencia emocional viene de la biología, viene de Ledoux, viene de los laboratorios de los biólogos, de los primeros neurocientíficos que estudiaban el cerebro y que se dan cuenta que en el cerebro humano funcionan a la vez emoción y razón. Y que no solo funcionan a la vez y que las emociones humanas tienen un papel muy importante, forman parte de nuestra inteligencia, sino que esas emociones las podemos entrenar. Así que eso de yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Eso ya no vale. Científicamente entendemos el cerebro mucho mejor ahora que hace 2 o 3 décadas. Y entendemos que la creatividad se entrena, que el optimismo se entrena, la alegría se entrena y que necesitamos entrenarlos porque tenemos un cerebro con un sesgo negativo que si no tiende a tirarnos hacia abajo. Así que yo creo que es una llave de libertad fantástica la que hemos encontrado con el concepto de inteligencia emocional. Pero estoy de acuerdo contigo, no siempre lo entendemos, no siempre se ha sabido a lo mejor explicar, sobre todo es que es muy contrario a cómo entendíamos el cerebro hasta ahora. Pero es científico. ¿Cómo incide conceptos o definiciones, quisiera conocer tu opinión, sobre imaginación? Mencionaste creatividad, innovación, que son 3 términos que ahorita se utilizan mucho. Bueno, son capacidades del cerebro humano, ¿no? Que es extraordinario en este sentido. La imaginación es la capacidad de mirar hacia adelante y de encontrar soluciones, ¿no? Y conocemos bien cómo funciona esta capacidad. Por ejemplo, sabemos que ahora mismo en el siglo XXI, porque tenemos más oportunidades de, bueno, de corroborar datos, de tener información a nuestro alcance, somos cada vez más creativos. Y eso bueno, se está multiplicando la capacidad de investigar que tenemos como especie, ¿no? Realmente la parte creativa se está disparando. Por eso se está hablando, yo trabajo en escuelas, ¿no? Y se habla tanto de la necesidad de empezar a educar a los niños en su faceta creativa. Bueno, está cambiando la sociedad y el cerebro, que es tremendamente amoldable, pues de alguna forma cambiamos la forma de educarnos y el cerebro se adapta, ¿no? A todas las nuevas posibilidades que tenemos. Así que es un excelente momento para este cerebro humano creativo. Yo quería recordar que venimos de nómadas físicos, y ahora nuestro nomadismo es más mental, ¿no? Y es, fíjate, en algo tan sencillo como que a medida que estamos descubriendo muchos prejuicios que teníamos, ¿no? El sexismo, el racismo, el edadismo, ¿no? Prejuicios que hacían que nos separábamos y basábamos nuestra identidad sobre nuestras diferencias, pues ese nomadismo, esta fluidez entre sexos, entre razas, nacionalidades, especies, ¿no? Cada vez damos menos importancia a lo que nos separa. Y exploramos más los territorios de los demás y nos volvemos más empáticos. Y eso, bueno, es también de nuevo, forma parte de estos tiempos extraordinarios por los que yo agradezco haber nacido en el siglo XXI y no en otro siglo, ¿no? ¿Qué te hace pensar que vamos a salir bien parados de esta? En términos concretos. Porque soy un optimista, pero también soy consciente de que hay posibilidades de que esto salga mal. Podría haber... yo creo que el sistema al que tanto estamos cuestionando ahora, yo creo que va a dar los pasos para que esto salga bien, pero podría haber un accidente nuclear, podría haber una pandemia contra la que no podamos luchar, podría haber algo que nos aniquile. Y de hecho, yo creo que hay una especie de, lo llaman reloj, ¿no? Y se piensa que estamos peligrosamente cerca de que podamos estar en un momento de no retorno, que pueda pasar algo, ¿no? Una guerra que acabe mal, peor aún de lo que se espera, ¿no? Pero si no nos pasa algo de eso, yo creo que como sistema, como sociedades, como especie, tengo la esperanza de que, y la tengo porque históricamente hemos mejorado
en muchísimos ámbitos durante siglos. No somos muy conscientes de ello, pero cada día 125.000 personas salen de la pobreza extrema, el 80% de la población mundial está alfabetizada, el 80% de los niños menores de 1 año reciben algún tipo de vacuna, el 60% de las niñas en los países más pobres del mundo terminan la escuela primaria. Es decir, a lo largo de los siglos tenemos la prueba de que avanzamos en muchos sentidos. Así que si no hay algo catastrófico que impide este avance, y podría ser, Héctor, no tenemos ninguno la seguridad, podría ser porque manejamos mucha tecnología y vivimos un poco al límite. Así que podríamos cometer un gravísimo error. Pero yo creo que si no pasa esto, efectivamente la historia nos dice que si seguimos luchando, esto tiene que seguir mejorando. Creo que esta pandemia nos está planteando que tenemos que pasar de ser una ciudadanía a una cuidadanía, ¿no? A una ciudadanía que pone los cuidados en el centro. Yo creo que nos hemos dado cuenta de lo vulnerables que somos durante esta pandemia y de cómo al final lo que más nos importa son las relaciones afectivas, son tremendamente importantes. Probablemente hemos dado demasiada importancia a este crecimiento ilimitado, a esta sociedad de la distracción, a este consumo constante, a esta búsqueda del placer fácil. Tenemos un cerebro adictivo, así que el placer es muy atractivo para el cerebro, pero realmente no nos está llevando, yo creo. Yo creo que nos estamos replanteando ahora si eso es como queremos vivir, y por eso cuando me dicen, ¿querrías volver antes de la pandemia? No, yo quiero volver a un mundo mejor, mejor del que teníamos. Teníamos muchos defectos, ¿no? Y creo que los podemos corregir.